Hay momentos en el fútbol donde todo cambia en cuestión de horas, donde una llamada telefónica puede alterar el destino de un club entero, donde las decisiones que se toman en una oficina a puertas cerradas tienen repercusiones que van a sentirse durante años. Y lo que acaba de pasar en River Plate es exactamente uno de esos momentos, uno de esos puntos de inflexión que marcan un antes y un después, que dividen la historia del club en dos partes claramente diferenciadas. Porque cuando la noticia se confirmó, cuando los papeles se firmaron y ya no hubo vuelta atrás, el fútbol argentino entero se detuvo a procesar lo que estaba pasando. Sebastián Villa es oficialmente jugador de River Plate, el trueque está cerrado, y en la otra dirección viaja un referente que la hinchada millonaria no quería dejar ir bajo ninguna circunstancia. Esta es la historia completa de cómo se gestó todo, con cada detalle que pude recopilar, con las conversaciones que se dieron, con las decisiones que se tomaron y con las consecuencias que recién estamos empezando a vislumbrar. Soy Manu, para los que llegan por primera vez a este canal, y si algo me define es la obsesión por contar las historias completas, sin recortes, sin quedarse con la versión superficial que todos repiten. Los que me siguen desde hace tiempo saben que cuando una noticia grande explota, yo me tomo el tiempo de ir a buscar lo que no se cuenta, las piezas del rompecabezas que faltan, los detalles que cambian completamente la perspectiva de las cosas. Y esta historia de Villa a River, con todo lo que implica, es de las más complejas y fascinantes que me tocó seguir en mucho tiempo. Así que acomódate porque esto va a ser largo, pero te prometo que cuando termines vas a entender esta operación de una manera que no encontrás en ningún otro lado. Empecemos por el principio real de todo esto, por el momento exacto donde esta operación dejó de ser una fantasía y empezó a convertirse en una posibilidad concreta. Fue hace aproximadamente 3 semanas, en una reunión que se dio en un lugar discreto de Buenos Aires, lejos de las cámaras y de los periodistas. En esa reunión estaban representantes de River, intermediarios que manejan la carrera de Villa, y personas vinculadas al club que tenía los derechos del colombiano. La reunión duró casi 4 horas y de ahí salió un principio de acuerdo, un marco general sobre el cual se iba a trabajar en las semanas siguientes. Nadie firmó nada ese día, pero todos sabían que algo importante se había puesto en marcha. Lo primero que se discutió en esa reunión fue el mecanismo de la operación. River no estaba en condiciones de poner una cifra importante de dinero en efectivo, eso estaba claro desde el principio, pero tenía algo que el otro club necesitaba: jugadores. El plantel de River tiene profundidad, tiene opciones en varios puestos, y había jugadores que Gallardo había identificado como prescindibles para su proyecto. Ahí nació la idea del trueque, la posibilidad de intercambiar piezas en lugar de mover grandes sumas de dinero. Era una solución que convenía a ambas partes, que permitía a River traer a Villa sin descapitalizarse económicamente y que permitía al otro club incorporar jugadores que necesitaba sin gastar en el mercado. Pero el problema era definir qué jugadores iban a formar parte del trueque. Y acá es donde la cosa se puso complicada, donde las negociaciones entraron en una etapa de tira y afloje que duró días y que tuvo momentos de mucha tensión. Porque el club que tenía a Villa no quería cualquier jugador, quería piezas específicas, jugadores que pudieran aportar de inmediato a su plantel. Y cuando pusieron sobre la mesa el nombre del referente de River, del jugador que finalmente terminó siendo parte del trueque, hubo un silencio largo en la sala. Los representantes de River se miraron entre ellos, sabiendo que ese nombre era sensible, sabiendo que incluirlo en la operación iba a generar un terremoto interno. Quiero detenerme acá para explicar quién es este referente del que estamos hablando, porque creo que es fundamental entender su peso dentro del club para dimensionar lo que significa su partida. Es un jugador que llegó a River hace varios años, en un momento donde el club estaba armando un proyecto ambicioso. No era una figura consagrada cuando llegó, era alguien con potencial pero que todavía tenía que demostrar que podía rendir al más alto nivel. Y lo demostró, partido tras partido, temporada tras temporada. Se ganó un lugar en el equipo titular a base de esfuerzo, de compromiso, de poner el cuerpo en cada dividida. La hinchada lo adoptó rápidamente porque veía en él esos valores que el hincha de River considera sagrados: entrega, pasión, identificación con la camiseta. Con el tiempo, este jugador se convirtió en algo más que un futbolista del plantel. Se convirtió en un referente del vestuario, en alguien a quien los más jóvenes miraban como ejemplo, en una voz autorizada que podía hablar en nombre del grupo. Gallardo lo valoraba especialmente por eso, por su capacidad de liderar sin necesidad de protagonismo, por su disposición a hacer el trabajo que otros no querían hacer. Era de esos jugadores que no brillan en las estadísticas pero que son fundamentales para que un equipo funcione, de esos que cuando no están se nota un vacío que es difícil de llenar. Y ahora ese jugador se va. Se va como moneda de cambio, como parte de un trueque, como el precio que River decidió pagar para traer a Sebastián Villa. Es una decisión que genera dolor en muchos sectores, que divide opiniones, que obliga a preguntarse si el fútbol es realmente tan frío como a veces parece. Porque más allá de los análisis tácticos y las proyecciones deportivas, acá hay una persona que tiene que dejar un lugar donde era feliz,
donde había construido una vida, donde sentía que pertenecía. Vos que estás del otro lado, que seguís a River con pasión, seguramente estás procesando esto con emociones encontradas. Y me interesa saber qué pensás, cómo te cae esta noticia, si crees que el trueque vale la pena o si sentís que River está cometiendo un error. Déjame tu comentario acá abajo, y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento de hacerlo porque esta historia va a seguir desarrollándose y yo voy a estar acá contándote cada novedad. Ahora quiero meterme en los detalles de cómo se cerró finalmente la operación, porque hubo momentos donde parecía que todo se caía, donde las diferencias parecían irreconciliables. Una de las trabas principales fue la valoración de los jugadores involucrados. River consideraba que el referente que estaba cediendo tenía un valor de mercado alto, mientras que el otro club lo tasaba más bajo. Esa diferencia de criterios generó discusiones intensas, con amenazas de levantarse de la mesa y buscar otras alternativas. Hubo llamadas a las 3 de la mañana, mensajes cruzados entre dirigentes, intermediarios yendo y viniendo tratando de acercar posiciones. Hablemos ahora de Villa, del jugador que llega, del motivo por el cual River decidió hacer todo esto. Porque para entender la operación hay que entender que ve Gallardo en el colombiano, que lo convence de que vale la pena pagar este precio. Villa es un extremo con características que no abundan en el fútbol argentino: velocidad explosiva, capacidad de desborde, habilidad para definir en situaciones de 1 contra 1. Es un jugador capaz de resolver partidos por sí solo, de inventar una jugada de la nada cuando todo parece trabado. En su paso por Boca demostró que puede brillar en el fútbol argentino, que puede ser determinante en partidos importantes, que tiene ese gen especial que separa a los buenos jugadores de los jugadores diferentes. Pero Villa también viene con una mochila pesadísima, con antecedentes que generan rechazo en muchos sectores. No voy a entrar en detalles porque no es el foco de este video, pero es imposible ignorar que el colombiano carga con acusaciones graves fuera de la cancha, con procesos judiciales, con una imagen pública deteriorada. River sabe todo eso, lo evaluó, lo discutió internamente, y decidió que el talento futbolístico de Villa vale más que el costo en imagen que implica su fichaje. Es una decisión que se puede criticar, que se puede cuestionar desde múltiples ángulos, pero que está tomada y que ahora solo queda ver cómo se desarrolla. Gallardo fue consultado sobre Villa en varias ocasiones antes de que la operación se confirmara, y siempre dio respuestas evasivas, ni confirmando ni desmintiendo el interés. Pero los que conocen al muñeco saben que esa evasión era en sí misma una confirmación, que si no hubiera interés real lo habría negado directamente. Gallardo quería a Villa, lo tenía identificado como un jugador que podía aportar lo que al equipo le faltaba, y trabajó para que la operación se concretara. Fue él quien dio el visto bueno para incluir al referente en el trueque, fue él quien decidió que ese era el precio aceptable para traer al colombiano. Este canal va a seguir cada paso de esta historia, cada novedad que surja, cada declaración, cada momento importante. Así que si querés estar informado de verdad, si valorás este tipo de análisis profundo, suscríbete y activa la campanita. Y déjame un like si te está sirviendo este contenido. Es un gesto simple pero me ayuda muchísimo a que esto llegue a más gente. Ahora quiero meterme en algo que creo que no se está analizando lo suficiente: el impacto de esta operación en el vestuario de River. Porque cuando un referente se va de esta manera, cuando alguien que era respetado y querido por todos tiene que hacer las valijas como parte de un trueque, eso genera ondas expansivas en el grupo. Los jugadores no son máquinas, son personas con emociones, con vínculos, con lealtades. Y ver partir a un compañero de esa manera afecta, genera preguntas, genera incertidumbre sobre el propio futuro. El referente que se va era uno de los líderes del vestuario, alguien que hablaba cuando había que hablar, que ponía orden cuando las cosas se complicaban, que servía de nexo entre el cuerpo técnico y el plantel. Su ausencia va a sentirse no solo en la cancha sino en el día a día, en los entrenamientos, en los momentos de tensión donde su palabra tenía peso. River pierde algo más que un futbolista, pierde un activo intangible que es difícil de reemplazar. Y después está el tema de cómo reciben a Villa. El colombiano llega a un vestuario que acaba de perder a un compañero querido, llega como el responsable indirecto de esa partida. Eso genera resistencias, conscientes o inconscientes, que Villa va a tener que trabajar para superar. No alcanza con ser talentoso, tiene que ganarse la confianza del grupo, demostrar que está dispuesto a ser uno más, que no viene con aires de estrella, que entiende lo que significa ponerse esa camiseta. Es un proceso que lleva tiempo y que puede tener momentos difíciles. Gallardo va a tener que gestionar todo esto con mucha inteligencia. Va a tener que contener a los jugadores que están dolidos, integrar a Villa de manera gradual, mantener el foco en lo deportivo mientras se procesan las emociones. Es un desafío de liderazgo complejo, de esos que ponen a prueba la capacidad de un técnico para manejar grupos humanos además de cuestiones tácticas. El muñeco tiene experiencia en situaciones difíciles, pero esta tiene ingredientes únicos que la hacen particularmente delicada.
Quiero plantear ahora un escenario hipotético que me parece muy posible y que ilustra los riesgos de esta operación. Imaginemos que estamos en 3 meses, que Villa ya debutó, que tuvo algunos partidos donde mostró destellos de su talento pero también inconsistencia. Y entonces llega un partido clave, una semifinal de Copa o un clásico importante, y River está perdiendo. Gallardo mira al banco buscando soluciones, manda a Villa a la cancha esperando que invente algo. Pero Villa no puede, está marcado, no encuentra espacios, pierde pelotas en situaciones comprometidas. River pierde el partido y queda eliminado o sufre una derrota dolorosa. En el vestuario después del partido hay silencio, frustración, bronca contenida. Alguien piensa en voz alta lo que muchos están pensando: con el referente que se fue esto no pasaba, él hubiera dado todo, hubiera puesto el cuerpo, hubiera sido la diferencia. La comparación es inevitable, injusta quizás, pero inevitable. Y esa comparación va a perseguir a Villa durante toda su estadía en River. Cada vez que no rinda, cada vez que el equipo pierda, alguien va a recordar lo que se sacrificó para traerlo. Pero también existe el escenario contrario, el que River espera que se materialice. Imaginemos que Villa llega y explota, que se adapta rápidamente, que encuentra en Gallardo al técnico que saca lo mejor de él. Imaginemos que hace goles decisivos, que desequilibra en partidos trabados, que se convierte en figura indiscutida. Imaginemos que River gana un título importante y Villa es clave en ese logro, que levanta la copa con la camiseta que antes era de su rival. En ese escenario, la salida del referente queda en segundo plano, se procesa como un sacrificio necesario, se justifica con los resultados. El fútbol es así. Las copas curan todas las heridas. La realidad es que nadie sabe cuál de estos escenarios va a prevalecer. River tomó una apuesta arriesgada, una decisión que puede salir muy bien o muy mal, sin términos medios. Y todos vamos a estar mirando para ver qué pasa, juzgando cada partido, cada jugada, cada gol o cada error. Villa va a estar bajo un escrutinio constante, cada cosa que haga va a ser analizada con lupa, magnificada, comparada. Es una presión enorme que no todos los jugadores pueden manejar. Hablemos ahora de la reacción de la hinchada, porque ahí hay un espectro amplio de emociones. Por un lado están los que apoyan la decisión, los que priorizan lo deportivo sobre todo lo demás, los que creen que Villa puede ser la diferencia y que el referente que se fue, por más querido que fuera, era prescindible. Por otro lado están los que rechazan el fichaje, los que no quieren a un jugador con los antecedentes de Villa, los que sienten que el club traicionó los valores que dice representar. Y en el medio hay una masa de hinchas que no saben bien qué pensar, que están procesando, que esperan a ver qué pasa antes de tomar posición. La barra, el núcleo duro del hinchaje, también tiene sus divisiones internas sobre este tema. Hay sectores que van a bancar a Villa desde el primer día, que van a alentarlo y defenderlo pase lo que pase. Y hay otros sectores que van a resistirse, que van a recordar que viene de Boca, que van a cuestionar su incorporación. Cómo se resuelva esa tensión interna va a depender en gran medida del rendimiento de Villa en la cancha. Si hace goles, si gana partidos, las resistencias van a ir cediendo. Si no rinde, las críticas van a crecer y puede generarse un clima hostil que afecte su desempeño. Hay algo que me contaron y que me pareció muy significativo. El día que se confirmó la operación, algunos hinchas fueron hasta el predio de entrenamiento de River para despedir al referente que se iba. No eran muchos, quizás unas 20 o 30 personas, pero estuvieron ahí, con carteles, con banderas, agradeciéndole por todo lo que había dado. El jugador salió a saludarlos, emocionado, visiblemente afectado por la situación. Fue un momento pequeño pero poderoso, una muestra de que el vínculo entre ese jugador y la hinchada era genuino, de que su partida deja una marca que va a costar borrar. Vos que seguís el fútbol argentino, que entendés lo que significa la camiseta de River, seguramente tenés una opinión formada sobre todo esto. Y quiero escucharla, quiero saber qué pensás. ¿Crees que River hizo bien en incluir al referente en el trueque? ¿Pensás que Villa va a justificar el sacrificio? Déjame tu comentario acá abajo, quiero ver el debate que se genera porque este es un tema que merece ser discutido a fondo. Antes de ir cerrando quiero hablar del futuro, de lo que viene para todas las partes involucradas en esta operación. Para River, lo que viene es el desafío de integrar a Villa, de hacerlo funcionar en el sistema de Gallardo, de gestionar las expectativas y las presiones. Para Villa, lo que viene es la oportunidad de reinventarse, de demostrar que puede brillar en un club grande, de escribir un nuevo capítulo en una carrera que ha tenido tantos altibajos. Y para el referente que se fue, lo que viene es un nuevo comienzo en otro club, con otra camiseta, con la posibilidad de demostrar que River se equivocó al dejarlo ir. Las tres historias van a desarrollarse en paralelo, y es inevitable que se crucen en algún momento. Cuando el referente juegue bien en su nuevo club, alguien va a comparar su rendimiento con el de Villa. Cuando Villa tenga un partido estelar, alguien va a decir que el trueque valió la pena. Y cuando alguno de los dos falle,
Las críticas van a volar en todas direcciones. Es una narrativa que va a acompañar a toda la temporada, que va a estar presente en cada análisis, en cada debate, en cada programa de televisión. Lo que está claro es que River tomó una decisión que va a definir gran parte de su temporada. No hay vuelta atrás, los papeles están firmados, los jugadores ya están haciendo sus valijas en direcciones opuestas. Villa va a llegar a Núñez con toda la expectativa sobre sus hombros, sabiendo que tiene que rendir para justificar lo que costó traerlo. Y el referente va a partir con un nudo en la garganta, dejando un pedazo de su corazón en ese club que fue su casa durante tanto tiempo. Volviendo a lo que dije al principio, hay momentos en el fútbol donde todo cambia en cuestión de horas. Este es uno de esos momentos. River ya no es el mismo club que era la semana pasada, tiene un jugador nuevo que genera tanta ilusión como controversia, y perdió a alguien que representaba valores fundamentales. Es un cambio profundo, estructural, que va a tener consecuencias que recién estamos empezando a imaginar. Te dejo con una pregunta que quiero que respondas en los comentarios, una pregunta que resume todo lo que estuvimos hablando. ¿Qué le pedirías a Villa para considerar que valió la pena todo lo que River sacrificó para traerlo? ¿Alcanza con que rinda bien deportivamente, o necesitas algo más, algo que vaya más allá del talento? Quiero leer lo que pensás, quiero ver las diferentes perspectivas, porque esta es una conversación que recién empieza y que va a durar mucho tiempo. Gracias por llegar hasta acá, gracias por el tiempo que le dedicaste a este video. Si te gustó el contenido, si valoras este tipo de análisis profundo, déjame un like y suscríbete al canal. Compartilo con alguien que siga a River, que le interese entender qué está pasando realmente detrás de los títulos de las noticias. Este canal existe gracias a gente como vos, que quiere ir más allá de la superficie, que valora las historias completas. Nos vemos en el próximo video, donde seguramente tengamos más novedades sobre Villa, sobre el referente que se fue, sobre todo lo que se viene en este River que tomó una decisión histórica. El fútbol argentino está en llamas, las opiniones están divididas, y la verdad es que nadie sabe cómo va a terminar todo esto. Pero de algo estoy seguro, va a ser fascinante de seguir. Hasta la próxima.